Para los jóvenes de los 80, la lógica de los videojuegos estaba clarísima. Yo, joven sobradamente preparado y, a ser posible, mazao, vive tranquilo buscando la vida para él y los suyos. Como debe de ser. Hasta que se ve envuelto en un terrible entuerto al que solo podemos dar solución. ¿Y qué podía hacer salir de su azarosa vida a todo un hombretón de pelo en pecho con la vida resuelta y la casa pagada? Pues obviamente, una princesa. En los 80 había princesas por todos lados, de todas las formas y modelos, pero tenían un problema. Siempre eran raptadas por alguien. Y no solo una vez, muchas. Por lo que llegó un momento que nuestra atención empezó a derivar hacia otro tipo de mujeres más interesantes, fuertes, decididas y... esto... Obviamente, con perspectiva, todo se ve de otra manera, pero estaba claro que a principios de los 90 la idea que un joven jugador de videojuegos tenía de una mujer no era la más realista y adecuada. Y fue así como en 1996 surgió la considerada por el libro Guinness de los Récords como la heroína humana más exitosa de los videojuegos. Sí, ella. Laura Cruz. ¿Laura Cruz? ¿Cómo que Laura Cruz? ¿Qué es esto? Cállate y sigue leyendo. Los años 90 comenzaron consolidando la industria del videojuego. La nueva generación de ordenadores, unido a la nueva aparición de nuevas y flamantes consolas, consiguió que los videojuegos se convirtiesen en algo más que unos marcianitos, y fueron dejando atrás el 2D para entrar de lleno en la tercera dimensión. Y así fue como toda una generación de jugadores que habían crecido entre mundos de colores saturados, creció y empezó a demandar nuevas experiencias, más adultas y con historias más profundas. La princesa había muerto y queríamos a la guerrera. Laura Cruz nació como una copia literal de otro de los ídolos de nuestra infancia. Pero como todo esto de copiar está feo, unos colores por aquí, unas apreturas por acá y el personaje estaba listo. Inspirado en los 4 personajes fuertes femeninos de la época e intentando huir de los estereotipos de dominatrix, Toby Gard, Lead Graphic Artist de Core Design, subsidiaria de Eidos, presentó a sus jefes un personaje llamado a cambiar el mundo de los videojuegos. A lo que estos, en un alarde de originalidad y fantasía, le contestaron: si es inglesa, te lo compro. Y así, en 1996, se presentó Tomb Raider, el inicio de una famosísima franquicia protagonizada por Laura Cruz, cambiada a Lara Croft. Tomb Raider fue lanzado para PC, PlayStation y Sega Saturn y fue un éxito total. Pese a quedar subcampeón en los premios de Juego del Año, Juego de Acción del Año y Juego del Año de PlayStation, Tomb Raider rompió todos los récords de ventas británicos 3 veces y es considerado como uno de los juegos que ayudó al éxito de PlayStation, siendo uno de los primeros juegos en ser lanzado en la serie Platinum y colocando a su secuela, Tomb Raider 2, como el juego más esperado de 1997. ¿Y qué decir de él? El juego era una pasada. El motor gráfico, los saltos, la doble pistola, la historia, las volteretas, el dinosaurio... Y, sí, afrontemos el gran tema de una vez. Sus pechos. Desde que apareció en sociedad, Lara Croft ha sido conocida por su protuberante delantera y se ha convertido en un mito sexual, con una gran cantidad de merchandising e iconografía paralela que poco o nada refleja su exquisita educación y títulos universitarios, así como su amplio y vasto conocimiento en historia y arqueología.
Lara fue encarnada por diferentes supermodelos y por Angelina Jolie en sus primeros pinitos en el cine. Y en todas estas representaciones... ¿Pero cómo es posible que la mujer que iba a cambiar el paradigma femenino de los videojuegos terminase siendo alguien con una escoliosis preocupante? La respuesta fue un error de código. Parece ser que cuando los creadores pusieron las medidas de Lara, se les fue un número y, claro, no se dieron cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Huevos grandes, amigo. De que existiese un parámetro de pecho en un personaje que no se puede customizar, hablamos otro día. Pero a lo que íbamos. Lara apareció en nuestras vidas y el mundo dio una vuelta. El primer Tomb Raider dio paso a una segunda entrega, que a su vez trajo consigo una tercera, y de ahí hasta 31 videojuegos para prácticamente todas las plataformas habidas y por haber. Hasta la Engage tuvo su versión. Se estima que en 2002 la franquicia había generado 1,2 billones de dólares y que hasta 2022 se habían vendido 95 millones de copias de sus juegos. Con el paso del tiempo, Lara se ha ido convirtiendo en un personaje más realista, tanto física como mentalmente, intentando adaptar al personaje a los tiempos modernos e intentando atraer a las nuevas generaciones con nuevas formas de juego y nuevas dinámicas. Pero todo empezó en Perú, con una joven poligonal de gafas rojas, con 2 pistolas y muy poco frío, que fue capaz de llevarnos a lugares que hasta ese momento desconocíamos. Los 3 primeros juegos de Tomb Raider han sido remasterizados para las principales consolas del momento y PC, para que todos aquellos que no pudieseis disfrutar de las aventuras de Lara tengáis un acercamiento más redondeado a los inicios de la saga original, con sus expansiones y niveles adicionales. Todo un empacho de Lara Croft que os enseñará cómo nos las gastábamos los jovencitos de los 90. ¡Que lo disfrutéis!